para las compras. Ahí está nuestro amigo Jackson, que se va moviendo por distintos lugares, también pidiendo este distanciamiento social para su comunidad y también para los extranjeros. Julito, te escucho. Sí, se ve que hay gente aglomerada, todo, pero usted ha estado en época sin pandemia y en La Vega en estos horarios. ¿Cómo lo ves en relación a otros momentos? Porque hemos tenido nosotros imágenes aéreas o hemos hecho reportajes con eso completamente repleto. Yo veo que hay gente, pero mucha menos de la que hay habitualmente, ¿o no? ¿O me engaña la cámara? Yo te diría, Julito, que se me corta un poquito, ¿eh? Yo te diría que hay menos gente que antes, evidentemente. O sea, antes a esta misma hora, esto está absolutamente repleto, imposible de caminar, la gente chocando. Si bien de alguna manera aquí la gente respeta, pero igual a uno le gustaría tener quizás un poquito más de espacio para poder movilizarse. Pero bueno, es parte también de lo que se vive acá en este lugar. Pero esta hora es la más crítica. Un ratito más, esto va a estar mucho más liberado y los puestos de adentro es donde finalmente se va a ver cómo está la realidad acá en La Vega, Julio. Claro que sí, y hoy día es el día con más personas en este sector, por lo menos, en este sector, ¿no es cierto?, en La Vega, y por eso estamos ahí. Juan Pablo, quédese ahí, cualquier cosa nos informa, usted se va moviendo por la ciudad. 8:47 y cambiamos de tema porque hay un enredo de aquellos, hay un problema que la gente no logra entender. ¿Qué realmente va a ser o cuál realmente va a ser el protocolo para el 18 de septiembre? ¿Qué va a ser esto de fondéate en tu casa? Porque primero habían dicho que 5 personas podían ser invitadas a una casa, podían llegar como visita. Es decir, si en una casa había 4 personas, podían invitar a 5 personas, se juntaban 9 personas en una casa a celebrar el 18. Pero al parecer el ministro París cambió de opinión. Dio una entrevista en la cual dijo que máximo era 5 personas en una casa, que si ya habían 5 no se podía invitar a nadie, y ya si hay 6 o 7 hay que echar a 2 de la casa. Pancho, yo no entiendo nada de esta situación, he quedado completamente perplejo con las palabras del ministro París. Parece que ahora ya no se puede invitar a nadie a la casa si hay más de 5 personas en un hogar. Por favor, cuéntanos, Pancho Sanfurgo, tú tienes pormenores, detalles. Sí, bueno, ha sido todo un enredo esto del plan Fondéate en Casa que se lanzó y que hablaba de permisos especiales durante las fiestas patrias 18 y 19, en que se iban a entregar permisos especiales que iban a tener una duración de 6 horas para al menos 5 personas que pudieran llegar a una casa durante estas fiestas patrias. Esto después... hubo presión por parte de los municipios que están en cuarentena y que han visto que además han ido en aumento los casos, como Punta Arenas, por ejemplo, y que finalmente el gobierno dijo, ok, entonces ahora ya no va a ser el permiso para todos, sino que en las comunas con cuarentena se suspende o se elimina este plan Fondéate en Casa o estos permisos especiales Fondéate en Casa. Luego, claro, está lo que dices tú, ¿no?, respecto del ministro de Salud, que decía que el permiso era para 5 personas, lo que daba a entender que eran 5 personas que llegaban a la casa. Ahora resulta que no, ahora resulta que máximo 5 personas en una casa y por lo tanto queda la duda de qué pasa si en una casa viven más de 5. Ha sido todo un enredo esto respecto de este plan Fondéate en Casa. Y que deja las cosas poco claras finalmente, porque evidentemente, y uno ahí apela a que se hará uso de la lógica, ¿no? Si en una casa ya viven más de 5 personas, no habrá que echar a nadie, es lo que se entiende. El permiso lo que hacía era permitir que 5 personas que no pertenecen o que no viven en la casa llegaran hasta la casa, y eso es lo que se presume entonces se va a eliminar, sobre todo en las 46 comunas que permanecen en cuarentena y que están en la fase 1 de esta pandemia, como Magallanes y otras regiones que no van a poder hacer uso de estos permisos especiales. Pancho, como dijo el carabinero de carretera, vamos por parte. Vamos para que la gente entienda y vaya navegando con nosotros, porque si nosotros estamos enredados, que estamos todo el día leyendo, estamos arriba de la información. Imagínese alguien que va pasando a las 8:50 por el programa, que ya tenía armado el 18 y ya había invitado a 5 personas. Primero,
la gente en cuarentena, que está hoy día en cuarentena, no va a tener los permisos de este Fondéate en Casa. O sea, la gente que está en cuarentena no va a obtener ningún permiso de estos Fondéate en Casa. Eso ya es un cambio. Hasta la semana pasada, todos los chilenos de todas las comunas, independientes de su fase, podían tener estos permisos y optar a este Fondéate en la Casa. Hoy día eso cambió. Si usted está en cuarentena, es decir, en la práctica, si está en Concepción, si está en Talcahuano, si está en La Serena, si está en Coquimbo, si está en Punta Arenas y otras comunas que están en cuarentena, dado las más noticiosas, que fueron las que alegaron, ¿no es cierto?, ya no tiene estos permisos. ¿Estamos bien hasta ahí, Pancho? Así es, si está en fase 1 en cuarentena, no hay permisos especiales para el 18. Correcto, Julio. Ya. Segundo, entendíamos hasta el día viernes que la gente que, bueno, en este caso ya no está en cuarentena, pero que en general la gente podía invitar a 5 personas a su casa. O sea que si en una casa vivían 4 personas, invitaba a 5, si vivían 6 personas, invitaba a 5 personas, 5 visitas que podían ir a la casa. Después de la entrevista del ministro París, esto habría cambiado, o al parecer era bien entrega otra información, que son 5 personas máximo que pueden estar en una casa. O sea, que si usted en su casa son 4, tendría derecho a acceso a invitar a una persona para que llegara un quinto, pero no más allá. Si usted en su casa son 2 personas, pueden invitar máximo 3 para que hayan 5, pero no invitar a 5. ¿Esa es o no la situación? Y quiero que primero, déjeme ahí nomás. Primero, por favor, deme esa indicación. ¿Es así o no lo que dijo el ministro París? Sí, esa fue la información que entregó el ministro París y es la información que está en duda y digamos que es la que no se logró comprender bien, digamos, porque el permiso lo que hacía era autorizar por un periodo de 6 horas a que hubiera 5 personas externas a una casa celebrando durante el 18 por ese periodo de 6 horas. En las últimas declaraciones del ministro París lo que dice es que puede haber máximo 5 personas en una casa. Entonces no se entiende si esas máximo 5 personas son las personas extra que llegaron o la sumatoria de las personas de la casa más las que llegaron. Y ahí, bueno, claro, uno un poquitito... Lleva un poco más allá, lo que dices tú, dice, bueno, si viven 7 personas adentro de la casa habrá que echar 2. No, lo que pasa es que está bien esa pregunta, somos 8 en la casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que mandar a 3 donde el vecino, digamos? No, al parecer los que viven en la casa viven en la casa nomás, pero el tema acá es que una era la información que había hasta el viernes, que a ojos de todo era clarísima. Se podían invitar 5 personas independientes cuántos vivieran en la casa. Parece que cambia esta situación o el ministro explica de otra forma, ¿no es cierto? Que no es como explicaba el ministro del Óleo, que lo invitaron al MinSal ahí para que explicara esto y todos han sido claros, pero el ministro París el día que da la entrevista, esta famosa entrevista, ¿no es cierto? Él dice que son máximo 5 personas por casa. O sea, esto cambió, varió. Seguramente hoy día alguien tendrá que salir a hablar del gobierno para que esto sea claro, porque independiente de cómo sea, y hay que acatar, independiente que queremos lo mejor para el país, que no haya rebrote y cuidarnos entre todos, lo mínimo que uno le exige a la autoridad que sea claro, ¿no? Y que no ande cambiando, porque ¿qué pasa si usted ya invitó a 5 personas? Ahora va a tener que hacer el loco de desinvitarlas. ¿No es cierto, Pancho? Si usted ya había invitado a su suegro, cosa que hace permanentemente, digamos, y ahora a lo mejor va a tener que desinvitarlos porque no van a caber en la casa, digamos, no está el permiso. Desinvitar al suegro acarrea una serie de problemas también, pues, Julio, no es como lo lamento suegro, échele la culpa al ministro París, sino acarrea una serie de problemas, pero claro, y además hay mucha gente que tenemos que entender que en un contexto de pandemia no ha tenido los recursos o los ingresos monetarios permanentes y quizá compró carne, compró bebida para estas 5 personas y finalmente ese gasto queda en vano. Y claro, lo que no se entiende el mensaje cuando el ministro dice máximo 5 personas
es si todavía se está refiriendo a máximo 5 invitados o si finalmente son máximo 5 personas, como decías tú haciendo la sumatoria. Si viven 2 puedes invitar 3, o si viven 3 puedes invitar 2, o si viven 5 o más ya no se puede invitar a nadie. Ese es finalmente la ecuación o la operación que no queda claro. Si más allá de cuántos vivan en la casa puedes aún invitar a un máximo de 5, o si hay que empezar a hacer operaciones matemáticas para calcular cuántos son los que puedes invitar y cuántos platos hay que tener, digamos. Claro. Igual le falta calle a los asesores del gobierno porque primero invitar 5 ya siempre ha sido, nunca se invita de anoni, de impar. Esto es una cuestión única en Chile, nadie regala una invitación de a uno, siempre es una invitación doble, ¿no? Si uno va a invitar, invitación doble para el cine, invitación doble a comer, siempre esto es par, 2, 4, 6. Porque si usted invita a 3 parejas, a 3 matrimonios, ¿cómo uno va a quedar afuera? ¿No es cierto? Esto ya es raro, esto parte de una premisa rara. Segundo, ¿qué pasa si uno ¿A quién invitas? ¿Al suegro o a la suegra? ¿Para quién dejas fuera? Lógico, compadre. Y además, hay otro problema acá, que siempre va a ser más fácil, ¿no es cierto?, que vaya el que vive con menos personas a que vaya el que vive más. Es decir, si en una casa vive una persona, ¿para qué va a carrear a 5 y va a invitar a 5 o a 4 en este caso a la casa? Mejor los que viven 5 inviten al que vive 1. En este caso no podría porque ya viven 5 y este tipo se va a tener que quedar solo en la casa. No, si esto es una confusión de aquellas, porque ya la gente en su cabeza tenía arreglado un poco esto. Ahora, nunca está mal echar pie atrás si los expertos le dicen a la autoridad, ¿sabes qué? Creo que estas medidas no son buenas, nos pueden conducir a un rebrote, podemos tener serios problemas, pero se hace como corresponde, ¿no? Así como se hacen conferencias, como se hacen puntos de prensa, se llama a un punto de prensa y dice, bueno, el proyecto Fondéate en la Casa ha sufrido cambios estructurales, los vamos a dar a conocer ahora, hemos retrocedido en estas cosas. Las comunas en cuarentena no tienen ningún permiso y todas las otras comunas son máximo 5. O sea, si usted en su casa son 3, puede invitar a 2 y ahí termina esto. No se pueden invitar a 5, ¿no es cierto?, como un número fijo por casa. Y se acabó, esto cambió todo. Pero no dar entrevistas como que algo era y que no se entendió como que era y no era. Ahí está la confusión y nadie sabe qué hacer para el 18, Pancho. Usted cambió sus planes, me imagino. Bueno, yo tuve que dejar fuera a mi suegra, lamentablemente, y mi suegro sí se mantiene la invitación, digamos, porque como no es par, tuve que elegir, que me perdone mi suegra, pero no es culpa mía. Sí, pero finalmente, y ojo que este Fondéate en Casa que partió con críticas, porque no nos olvidemos que durante esta pandemia mucha gente que perdió sus seres queridos en manos del COVID no pudo ni siquiera vestirlos, no pudo ni siquiera acompañarlos en el funeral o ir a despedirse, porque había un máximo de personas, y hoy día sí se está entregando un permiso para bailar cueca el 18, entonces para mucha gente partía desde ahí las críticas al Fondéate en Casa. No había permiso para despedir a mis seres queridos, pero hay permiso para ir a tomar chicha o comer una empanada, en fin. Ha tenido una serie de críticas este Fondéate en Casa, y ahora se suma una más, digamos, la poca claridad a la hora de entregar la información. Bueno, vamos a estar pendientes, vamos a estar arriba de esta información, Pancho, porque es muy relevante para la gente, porque ¿qué es lo que uno le pide a las personas, ¿no es cierto?, que se cuiden todo, y para eso es clave la organización, cómo uno se organiza. Porque me contaba el fin de semana una persona que ellos eran 4 en la casa, habían invitado a 4 personas más, a 2 parejas más, ¿no? Iban a ser 8 en la casa y ya estaban con lápiz, con plumoncito, poniéndole a los servicios estos permanentes que hay unos plumones permanentes, a los platitos, todo, 1, 2, 3, 4, los nombres de las personas, todo. La gente se estaba organizando. Ahora, según la entrevista de Ministro París, esta persona no va a poder invitar, va a tener que invitar a una persona a esta familia. Porque son 4, iban a invitar a 4, iban a ser 8, no. Va a tener que invitar a una persona. ¿Y quién va a venir? ¿Va a ir solo? Nadie va a ir. Para algunos puede ser una excusa también, una salvación, ojo. Sí, bueno, una salvación. Bueno,
Pancho, vamos a cambiar de tema, después vamos a hablar de esto más profundamente. Son las 9 de la mañana en la Florida, unas imágenes que realmente son impactantes e indignantes, por supuesto, ¿no?